Entonces, saludos cordiales para todas las personas que se encuentran en tiempo real. Quienes posteriormente lo observen también serán bienvenidos. Comencemos. Del último tema que trabajamos, de la parte de la familia de las falacias, que completamos una familia de falacias y empezamos a hablar un poco de otra. ¿Recuerdan cuál fue la familia que terminamos? De relevancia. De relevancia, perfecto. Cerramos las del criterio de relevancia, llevamos entonces criterio de relevancia. ¿Y habíamos visto algún otro criterio? ¿El de claridad? Perfecto, contra el criterio de claridad, contra el criterio de relevancia. Carla, yo envié hoy un correo diciendo que hoy era a las 5, el día de hoy. El día de hoy les envié el correo, no sé, espero que les haya llegado, en el cual manifesté esto. Y vamos ahora para el criterio de suficiencia, que será el próximo que veremos. ¿Nos vas a decir algo, Javier? Sí, profe, es que pues me preocupa lo que acaba de decir, porque justamente también yo creo que como la compañera estuve desde las 4:30 y estuve pendiente del correo y no me llegó ninguno. Oh, perfecto. A mí tampoco me llegó, profe. Perfecto, entonces voy a corroborar. Carla y Javier, ya voy a escribir acá. Voy a confirmar qué fue lo que pasó. Listo. Ya copié a las 3 personas que me lo mencionaron y voy a revisar qué pasó. 4 entonces. Yo tampoco, profe. O sea, no lo recibió nadie según esto. Dicho, A mí sí me llegó, profe. Bien, qué extraño. Bueno. Profe, qué pena, yo tampoco lo recibí. Bueno. Listo. Ya he tomado apuntes al respecto. No sé qué pasa. Voy a revisar ahora, porque fueron un número grande de personas. Voy a revisar qué ocurrió. Listo. Entonces, de la familia que estamos trabajando actualmente, que es la familia de falacias, sobre todo de esas, si hay de otros no hay problema, pero particularmente de esta familia de falacias que van contra el criterio de relevancia, ¿tienen ejemplos? Si es de cualquier otra familia no hay problema, pero ¿tienen ejemplos que hayamos visto en estos días? Ana, te escuchamos atentamente. Bueno, profe, yo tengo un ejemplo que tiene como 3 en una. ¿Cómo que, perdón? ¿Tiene como qué? Tres falacias. Ah, perfecto, genial. Bueno, entonces en estos días en una página de la universidad alguien publicó algo que decía que el hermano estaba saliendo, que el hermano que tenía 24 años estaba saliendo con una niña de 14 años. Entonces, a lo que muchas personas, muchas mujeres, también empezaron a decirle que el hermano, pues que era un pedófilo. Entonces alguien le respondió en esa publicación también que muchas de las que dicen pedófilo, cuando tenían también 14 o 15 años, salían con manes de 22, 23, 24. Entonces ahora vienen con la doble moral y ahora tienen 22, 23, 24 y salen con manes de 50 y 51. Entonces en ese caso me parecería que es un tucuoque, porque le está diciendo pues que no tiene cómo decir, porque ellas también lo hicieron cuando tenían esa edad. Bueno, entonces en la misma publicación alguien más dice, no es pedofilia, además si ya tiene los 14, la ley colombiana dicta que ya puede tener relaciones sexuales con el consentimiento de los padres. Entonces en este caso me parecería una falacia de autoridad, porque está diciendo que porque lo dice la ley y eso ya está permitido por la ley, entonces es lo correcto. Y por último, también hay otro comentario que dice que no sabe por qué hay tanto alboroto, como si no supieran que anteriormente
hombres mayores pactaban matrimonios con niñas desde los 12 años. Entonces, esa sería una apelación a la tradición, pues porque está diciendo que como se hacía tradicionalmente, entonces está bien y pues no es verdad. Muchísimas gracias. Todo tiene muchos matices en un caso de estos, ¿no es cierto? Este es un caso que requiere varios matices. Primero, es un tema supremamente espinoso, es un tema muy espinoso. Ahora, en este tema espinoso y complejo, se nos presentan algunos puntos que son interesantes. Todos hay falacias, por supuesto, sí, pero todos son muy debatibles. O sea, ahí está abierto para un diálogo interesante, para un diálogo y para una discusión que puede llegar a ser muy fructífera dependiendo de cómo se tome. Puede ser solamente una discusión típica de foro, de pelear, o puede ser una discusión moderadamente racional. Depende mucho de cómo se tome. Cuando tenemos, por ejemplo, la falacia ad antiquitatem, la apelación a una tradición, dependería mucho de cómo lo plantean, ¿no es cierto? Porque podríamos estar hablando no de justificarlo, depende del caso, ¿no es cierto? Depende de cómo es el contexto. Podría ser que no lo esté justificando, sino que justamente esté diciendo, ¿por qué hay personas que vienen ahora a escandalizarse cuando ellos mismos o sus padres tuvieron tal condición y no se avergonzaban de esto? Entonces, no es para justificarlo, sino para criticar que desde hace mucho tiempo se ha tenido ese tipo de sistema, no para justificarlo. Pero si lo plantea solamente como lo hicieron los antiguos, por lo tanto era correcto, lo seguimos haciendo ahora, es igual de bueno, se cae totalmente una justificación sin ningún motivo. Entonces, depende de cómo planteemos la cuestión. Si es un debate para decir, hay un doble rasero, hay un doble estándar, antes lo veían muy bien, si lo hicieron sus padres, sus abuelos lo aplauden, y ahora si le encuentran el problema, allí estarían planteando que hay un doble rasero y un doble estándar de supuesta moralidad, ético o de juicio de ley, planteando que hay un doble estándar. Pero si simplemente está planteando la persona que antes se hacía, era correcto, por lo tanto sigue siendo correcto realizarlo, no hay ninguna justificación, sino que simplemente porque es una tradición hay que aceptarlo. Entonces es interesante, cada uno de ellos tiene esta situación, que hay una cantidad de falacias, sí, pero se puede matizar la situación y la discusión dependiendo de cómo lo esté planteando. Entonces, por ejemplo, el planteamiento de alguno puede ser moral, el planteamiento de otro puede ser de ley. Entonces, hay una cierta edad de consentimiento, podríamos hablar de una edad de consentimiento en torno a ley, pero esa edad de consentimiento requiere expresamente que haya una autorización para lo que está ocurriendo. Esa autorización es de parte de los padres. Entonces, pues quien está planteando esto, primero no sabe si hay un consentimiento, pero la discusión podría ser porque alguien está planteando un dilema moral y el otro está planteando un dilema desde la perspectiva jurídica. Entonces, el del que plantea un dilema moral, la perspectiva jurídica le va a parecer solamente una imposición de autoridad, por supuesto. Pero para la persona que esté hablando en términos de leyes, podría haber una determinada excepción en este caso. Claro, una determinada excepción. Pero estoy seguro que quien lo plantea tampoco sabe si esa excepción estuvo aquí permitida o no. Es decir, si había o no había consentimiento del caso. Entonces, es un debate supremamente interesante, muy álgido. Hay muchas falacias que sin embargo generan la posibilidad de la ida y de la venida, generan la posibilidad de la discusión. Está interesante, es un debate muy poderoso de un tema supremamente candente, de un tema muy problemático, y está interesante porque de lado y lado se puede plantear. Me gustó muchísimo. Gracias por el ejemplo, Ana. Neurálgico, muy delicado para discutirlo, pero en cada una de las falacias que planteas puede venir ida y vuelta. Puede haber una discusión interesante porque, por ejemplo, alguien que lo use, listo, usted me está diciendo un tucuoque. Perfecto, puede ser, eventualmente podría ser.
pero estamos haciendo una discusión estrictamente moral. Y si eso es, o sea, si no es jurídica, porque si es jurídica es otra cosa, que sería lo del campo 2. Pero en el campo 1, si estamos hablando de algo estrictamente moral, si es estrictamente moral, entonces si yo muestro que hay una doble moral, tendría lugar. A pesar de que pueda aparecer, pues se puede incurrir eventualmente en un tucoque, podría haber lugar a la discusión. Entonces es interesante, permite una ida y vuelta. Sí, claro, ahí hay falacias y muy bien detectadas. Maravilloso, pero permite una discusión ida y vuelta. Muy sabroso el ejemplo que nos pusiste en cuanto a la posibilidad amplia de discusión de lado y lado, a lo problemático que es. Un tema muy ríspido, un tema que levanta muchas sensibilidades. Muchísimas gracias, Angélica. ¿Algún otro ejemplo que nos quieran plantear? Bien, pues, Javier. Buena tarde, profe. Profe, sí, tengo yo dos, pero creo que están más relacionados, creo yo, con el nuevo tema, ¿cierto? Sería que contra las falacias contra el criterio de suficiencia. Pues primer ejemplo que tengo es cierto presidente de una república imaginaria, el cual en un diálogo eh, nos dice que los panaderos tienen sueldos de 2 millones, un promedio de 2 millones. Entonces, en este caso, creo yo, está hablando en este caso, de una falacia por generalización apresurada, ¿cierto? Justamente debido a que, pues, este hecho, ¿cierto? Estos datos que nos da pasados a la realidad, pues es una abismal diferencia. Y el segundo ejemplo, que también está relacionado acerca del gobierno, es acerca de, bueno, que eso ya creo que todo el mundo lo conoce, del ministro de Hacienda, el cual nos dice que una docena de huevos cuesta nada más y menos que 1.800 pesos. Entonces, aquí también, contra el criterio de suficiencia, estamos hablando también podría ser una falacia contra, ¿cierto?, de generalización apresurada o, en este caso, ad ignorantiam también podría ser, ¿cierto?, porque desconoce realmente, pues, el valor sí, o no da las razones suficientes acerca del tema. Entonces, en este caso, podría ser una falacia ad ignorantiam. Sí, más fuerte, hay generalizaciones, claro, pero más fuerte que la generalización es ad ignorantiam. No, ad ignorantiam no, de la ignorancia típica, no apelación a la ignorancia, sino falacia de ignorancia, en la cual trato de confundir y de enredar, trato de generar un ambiente en el cual diluyo el problema central porque no conozco del tema. Ahora, esto es muy grave en una determinada situación. Un ministro o un presidente del cual depende de la economía de una nación ficticia, ¿no es cierto? Un ministro y un presidente del cual depende de la economía de una nación. Si la economía de una nación depende de una figura de este tipo, de un ministro de Economía, de Hacienda, si depende de esta figura y de este tipo de presidentes de países imaginarios, la realidad económica de un país, y si no tienen la menor idea de la realidad económica del país que están hablando, entonces muestra que hay un desfase espantoso entre los hechos, entre la realidad y otro tipo de cosas. Y luego apela a la ambigüedad cuando ya sabe que todos están en contra, apela a la ambigüedad diciendo, eso es para dar educación gratis y una cantidad de excusas que no tienen ninguna relación con el punto central. Entonces, ¿cómo se va a esperar que se financie un país grabando a la base trabajadora sin siquiera saber cuánto gana la base trabajadora? Si se imagina que la base trabajadora, que un panadero suele ganar en promedio 3 millones de pesos, que es uno de los salarios más elevados dentro del común de las personas, es uno de los salarios más elevados. Con dificultad podemos estar hablando de un salario mínimo pago de parafiscales con mucha dificultad, con muchísima dificultad. ¿Cómo van a venir a decir que se va a grabar? Claro, porque es que se entiende. Si yo digo, voy a grabar con el 20% más unos huevos y una caja de huevos vale 1.800 pesos,
Entonces estamos hablando más o menos de subirle 400 pesos, que harían 2.200 en aquel país imaginario, en aquel mundo de fantasías, pues de 1.800 a 2.200, pues se podría comprar los huevos, no habría mucha diferencia. El punto clave es que si valen, por ejemplo, 5.000 pesos, entonces estaremos hablando de que subiría casi a 6.000 pesos y eso es una realidad totalmente diferente, con un salario no de 3 millones, sino con un salario a lo sumo, siendo optimistas, de 900.000 pesos. Entonces, cambia totalmente la realidad, es una realidad desfigurada. Se vive en Neverland, se vive en Narnia, se vive en el País de las Maravillas, y cuando se contrasta eso con la realidad, pues naturalmente que una reforma tributaria no duele nada en un país imaginario, ¿no es cierto? En un país de maravillas, en un país de ficción. Ahora, este tipo de estrategias de apelar a la ignorancia, a la ambigüedad de forma deliberada, se ven todavía más marcadas cuando dicen, estamos tan mal. O sea, la amenaza siempre fue, si gana algún opositor a nosotros, vamos a ser como un país imaginario que depende del petróleo. Vamos a estar totalmente quebrados. No vamos a tener con qué vivir el día de mañana y vamos a tener inflación. Listo. Las 3 peores inflaciones de América Latina: Venezuela, Argentina y Colombia. La desvalorización más grande de una moneda, la colombiana, en el último año. Es absolutamente increíble que venga y diga, sin darle pena y sin ruborizarse, que quebraron al país y que no, ese país imaginario, y que no tienen con qué pagar más que durante 6 semanas más. Y después sale y dice que no va a celebrar X país la Copa América y sale a sostener, nosotros tenemos cómo hacer la Copa América. Entonces aquí hay una necesidad absoluta de comprender una situación. Ustedes recuerdan la universal afirmativa y la universal negativa, la A y la E, ¿no es cierto? Si A es verdadera, por ejemplo, si es verdadera que todos los hombres son mamíferos, ¿cómo tiene que ser E? Ningún hombre es mamífero, ¿cómo tiene que ser? Si es verdadero que todos los hombres son mamíferos, A, ¿cómo tiene que ser E? Ningún hombre es mamífero. Falsa. Falsa. Entonces yo digo, Colombia no tiene dinero con qué sostenerse. Si es verdadera esa afirmación, si esa afirmación tan grave es verdadera, que está diciendo que quebraron un país, si es verdadero eso, si fuera verdadera esa afirmación, ¿cómo tiene que ser la afirmación de tenemos dinero para hacer una Copa América? Falsa. Falsa. O sea, no hay más opciones. O sea, hay una mentira, cualquiera de las dos. O es mentira que está desfinanciado, o es mentira que tiene con qué sostener un torneo de fútbol de este calibre. Tiene que ser mentira una de las dos, no pueden ser verdad al mismo tiempo ambas. Porque una excluye a la otra. Entonces, necesariamente es una serie de falsedades, de mentiras, de engaños, de verdades a media, porque se sabe, para el pueblo pan y circo, entreténgalos, ponga una Copa América y se acabó el problema. Bien, estos son algunos asuntos en torno a lo que nos estás planteando, donde hay generalizaciones, donde hay ambigüedad, y aparte de eso, no solo generalizaciones y ambigüedad, sino que hay contradicciones, que es el peor error del discurso, y mentiras directas. Tiene que haberlas. ¿Cuál de las dos es la mentira? Pues vaya a saberlo, pero tiene que haber, una de las dos tiene que ser falsa. No pueden ser verdaderas las dos. Bien. En la que nos dicen, esto es una conversación solo para mayores. Los niños no pueden hablar. Claro, por supuesto, como nos plantea Marlon. Esto es una ad hominem. Se le está atacando por una característica específica de la persona. Lo mismo que si yo te dijera, eres demasiado negro para escuchar este tema y no puedes hablar. Eres demasiado blanco y no puedes oír de lo que estamos hablando. Eres demasiado hombre, eres demasiado heterosexual, eres demasiado homosexual, lo que sea. Cualquier tipo de cosas por el estilo, donde se diga que por X característica no tienes derecho a hablar. Pues naturalmente habrá situaciones en las cuales se tenga una determinada reserva y se pueda hablar de un tema con mayor propiedad quienes están en determinada situación. Pero si es algo arbitrario, cambia. Por ejemplo, si estamos hablando de una situación de
¿qué operación debemos realizarle a una persona? Tenemos 2 o 3 opciones de qué operación debemos realizarle. Pues naturalmente que las personas que deben estar hablando de ellos son profesionales, ¿no es cierto? Ya si alguien dice, no, más bien, no le pregunto al profesional, llamemos al chamán, yo quiero que llamen al chamán, que llamen al médico brujo y que llamen a la tarotista de la esquina. Pues entre la junta médica no van a aceptar a ninguno de ellos. Si la persona en últimas dice, no voy a aceptar que me hagan ningún procedimiento, allí empezaría a cambiar la situación, pero no van a aceptar como una situación relevante o sustancial que venga el chamán, el médico brujo, la tarotista de la esquina a decir una opinión. Naturalmente hay situaciones en las cuales se requiere el criterio de un profesional, pero estamos hablando de una conversación abierta o en una conversación general en la que se pudiera aportar y que por una característica simplemente se cierre la puerta, allí se convierte en una falacia ad hominem. Carla, ¿qué nos vas a mencionar? Buenas tardes. Profe, una de Adbaculum. Perfecto, dale. Que dice, no vengas a trabajar a la tienda con ese piercing. Recuerda que quien paga es quien manda. Perfecto, todo con amenazas, ¿no es cierto? Todo con amenazas. Así es. Un asunto complejo a punta de amenazas, a punta de temor, a punta de miedo. Bien, ¿algún otro ejemplo que nos quieran contar? Mónica, te escuchamos. Buenas tardes, profe. Disculpe, profe. Gracias. Estoy como con una inquietud primero antes de mostrarle mi falacia. ¿Este grupo es el de CIU, profe, o me metí mal? En este instante estamos con grupo 10, creo que es este, no es de CIU, este es grupo 10. Ya. Perdón, profe. No, sin embargo, si quieres, ya te confirmo exactamente el número del grupo. Este es grupo 22, creo, 22. Pero si nos quieres comentar, cuéntanos. No hay cuidado, cuéntanos. Ya. Normalmente entonces las clases son a las 5:30. Así es, 5:30. Ya. Bueno, es un discurso que está muy en medio de las redes sociales, está rotando bastante, y es un discurso de un sacerdote que en plena Eucaristía pues manifiesta su posición frente a la reforma tributaria. Y voy a leerlo textualmente. Dice: estamos viviendo una circunstancia en nuestro país. A veces creen que cambiando las palabras y poniendo nombres más elegantes nos vamos a comer el cuento de que no nos están clavando el puñal con una reforma donde fácilmente lo que quieren es acabar no con la clase media, sino acabar con todos. Nos van a poner impuesto de todo. Manifestó el sacerdote en plena Eucaristía y añade: ¿por qué mejor no, en lugar de recoger 30 billones de pesos que quieren recoger, por qué mejor no acabamos con la corrupción en este país que recoge 50 billones de pesos al año? Es un hurto, porque eso es la corrupción. Entonces, pues aquí yo logro identificar el tema de... ahí se me fue, perdón, el tema de petición de principio. Cuéntame, ¿dónde está la petición de principio? El razonamiento circular. Exacto, en esta parte donde dice, ¿por qué mejor no acabamos con la corrupción en este país que recoge 50 billones de pesos al año? Es un hurto, porque eso es la corrupción. O sea, él le da vueltas a lo que es la corrupción, diciendo que es un hurto. Realmente, pues, corrupción, hurto, pues sí, se relacionan, pero pienso que él no está dando bien como su idea en este caso. Muchísimas gracias. Bueno, digamos que una definición tradicional de corrupción habla de malversación del uso de dineros, usualmente públicos, ¿no es cierto? Malversación del uso de dineros, particularmente cuando se abusa de la confianza, cuando es un funcionario público o algo por el estilo, hay una malversación de dineros.
esa forma de malversación de dineros, en últimas estamos malversando dinero y lo estamos llevando para intereses personales, podría ser una forma de robo. Claro que sí, es una forma de robo. El problema de pronto es que no lo dijo de la forma más afortunada. Quién sabe si lo tenía preparado, si le nació en el momento. Entonces puede haber, no está como un argumento. No se ve como un argumento. Al no presentarlo como un argumento, por eso se ve cierta circularidad, porque vuelve a lo mismo, vuelve a decir, hay corrupción, robo, etcétera, etcétera. Pero pues más por la forma en la que lo expresa, o sea, porque no está lo suficientemente bien elaborado el argumento que por lo que está diciendo. O sea, si él hubiera podido ser lo suficientemente claro como para mencionar, se requieren recoger 25.000 o 30.000 millones. Al año se pierden 50.000 millones por actos de corrupción. No es necesario hacer una reforma tributaria. Lo que se necesita es encontrar los culpables de esta corrupción. O sea, si fuera lo suficientemente preciso como para mencionarlo, sin embargo, pues sabía que estaba haciendo una situación bastante problemática. Porque estaba haciendo algo muy problemático. Desde un púlpito mencionar esto, mientras hay muchos partidarios de la teología de la liberación que estarían totalmente de acuerdo con lo que está diciendo y que estarían diciendo justamente que el voto de pobreza, de ayudar a los demás, sea justamente en ser sinceros y decir las cosas con claridad. El amor se demuestra buscando que no haya esa forma de robo, de atraco y de corrupción para las demás personas, que eso es una forma de amor. Muchos otros no estarían de acuerdo y estarían diciendo, no, pero por favor, cállese, usted está en un púlpito. Lo que importa justamente es que apoyemos el Estado, que es el que nos subvenciona la situación en la que estamos. Entonces es conflictivo. Al interior de su propio grupo va a tener personas a favor y en contra de lo que está diciendo. Seguro por eso estaba un poco medido. No expresó bien el argumento, con seguridad. No lo expresó bien. Ese cierre le faltó elegancia y claridad en el argumento. No estoy totalmente seguro que haya sido circular. Sí daba vueltas tratando de definir la idea de corrupción, pero la circularidad consiste en un asunto particular. ¿Cuál es la circularidad de un argumento? Para que nos quede muy claro. La circularidad de un argumento es, por ejemplo, estamos hablando de un asunto nosotros, cualquiera de nosotros. Yo estoy hablando con Javier, con Laura, con cualquier persona. Yo estoy hablando con cualquiera de ustedes. Ustedes no aceptan una premisa que yo les digo. Y encima de todo, no aceptan la premisa que yo les digo y mi conclusión es la misma premisa que ustedes no aceptaban. Entonces, allí es en donde está la circularidad. Permítanme, les voy a poner un ejemplo más claro. Estoy hablando con cualquiera, con Javier, con Laura, contigo. Y resulta que yo les digo, sí, pero lo que pasa es que no hay nada como abonar los árboles con Roundup. Si yo abono los árboles para abonarlos, les echo glifosato, es lo mejor. A todos los árboles frutales que yo tengo en la casa les echo glifosato, échale glifosato. El glifosato es muy bueno. Listo, no me aceptan esta primera premisa. Les digo, es muy bueno porque además de ser bueno, saben rico los frutos. Esa es la conclusión a la que llego. Es muy bueno y saben rico los frutos, es decir, deben aceptar mi premisa de que eran muy buenos y además de aceptar mi premisa de que eran muy buenos, deben aceptar que los frutos son muy ricos. O sea, se exagera en algo que no aceptaríamos en común y aparte de no aceptarlo, les exagero añadiéndoles otra cosa más que no aceptaríamos desde ninguna perspectiva. Entonces el razonamiento se vuelve circular porque la conclusión es la misma premisa que de antemano no aceptábamos. Una premisa que no estamos aceptando y la reafirmamos con la conclusión. Quiero ponerles otro ejemplo como para poder tratar de cerrar este punto. Otro ejemplo que podría ser, déjenme, yo les digo, tal persona es un iniciado y lo contactan cada noche los seres de Ganímedes. Y entonces otra persona le dice, pero ¿cómo así que lo contactan los seres de Ganímedes? ¿Cómo podemos confirmarlo? ¿Acaso no te estaría mintiendo? Pero ¿cómo me va a mentir
Si habla con los seres de Ganímedes. ¿Entiendes? Es tan espiritual que habla con los seres de Ganímedes. Entonces, la conclusión es exactamente la misma premisa que no habíamos aceptado de antemano. Esto me parece importante que lo tengamos presente, porque la circularidad del argumento no consiste en que esté hablando varias veces de un tema. El punto del argumento más bien es que no fue claro. El argumento de él no fue claro. Para ser sinceros, no fue claro. No lo pude desarrollar como lo esperaría para que hubiera sido contundente. Hola chicos, un gran gusto saludarlos, espero que estén de maravilla. En torno a esta cuestión que me estaban informando, que me estaban dando el ejemplo, escuchando el fragmento, desde un principio intuí que allí no había verdaderamente un razonamiento circular. Lo puedo inferir de la poca información que había porque es solo un fragmento, pero me generó curiosidad y quisiera escucharlo mejor. El fragmento de lo que dice el religioso Roberto Arenas de Santander, justamente en una misa en San Antonio de Padua, lo que estaba haciendo era argumentando una determinada situación. Pensé que quizás parecía tener circularidad por el hecho de que de pronto no hubiera suficiente orden en su exposición. Pero al escucharlo completo me doy cuenta que sí tiene mucho orden, que es muy coherente, y justamente por eso decidí presentarle ese fragmento. Le voy a dejar completa la predicación que dio él. Dura 6 minutos, pero le aceleré un poco la velocidad para no tener ningún problema, porque no haya ninguna situación con derechos ni nada por el estilo. Le aceleré la velocidad, así que solamente en 3 minutos podrán escucharlo. Sobre esto quiero aclararles. El razonamiento circular tiene una particularidad. En Aristóteles había 2 formas de circularidad que él plantea, que pueden tender a ser correctas, no que sean correctas de forma necesaria, pero que puedan tender a ser correctas, que él usualmente las denomina más como inductivas que deductivas. En los analíticos primero y segundo aparece, naturalmente, pues dentro de la parte del organón. Entonces allí vamos a poder ver, por ejemplo, el silogismo demostrativo. El silogismo demostrativo. Esa es una de las 2 que nos plantea. Pensemos este ejemplo. Nos dice, todos los mamíferos son animales. Los tigres son mamíferos. Por lo tanto, los tigres son animales. Bien, ahí tenemos una noción de este tipo de silogismo demostrativo. Y es muy parecido justamente a lo que nosotros vamos a ver como silogismo hipotético. Es un tema que muy pronto vamos a observar y que se comprueba como una de las reglas de inferencia y es supremamente interesante. Permítanme, se los voy a bosquejar en esta manera de una forma muy sencilla. Les voy a presentar mi pantalla y ustedes van a poder observar una jam. Tengo el silogismo hipotético. Nos dice, si se da A, entonces se da B. Si se da B, entonces se da C. Y si se da C, entonces se da D. Por lo tanto, si se da A, se da D. Ese es un caso que dentro de los argumentos inductivos se tiene presente como un argumento inductivo muy fuerte. Es una de las reglas justamente con las cuales podemos comprobar otro tipo de argumentos. Después les vamos a observar. Es una de las leyes de inferencia. Entonces, veamos este caso. Pongámosle esto carne y cuerpo. Es el que aparece de color azul con el título silogismo hipotético. Digamos, por ejemplo, si estudio, entiendo. Si entiendo, puedo realizar los ejercicios. Y si soy capaz de realizar los ejercicios, gano la materia. Por lo tanto, si estudio, gano la materia. Hay una cantidad de justificaciones que no aparecen. Simplemente tenemos una inicial y una final en la conclusión. Si estudio, gano la materia. Pero esto fue sostenido por una serie de argumentos muy interesantes. Si estudio, entiendo. Si A se da B. Si entiendo B, por lo tanto, puedo hacer los ejercicios. Si puedo hacer los ejercicios, C, por lo tanto, ganaré los exámenes. Así que si estudio, entonces gano los exámenes. Hay toda una justificación, es muy interesante, se siente fuerte. Ahora, ¿cuál es el problema del razonamiento circular?
que me van a decir lo mismo, pero me van a cambiar la conclusión. Si estudio, entonces entiendo. Si entiendo, soy capaz de realizar los ejercicios. Si soy capaz de realizar los ejercicios, entonces gano el examen. Gané el examen, por lo tanto estudié. No, he cambiado por completo el orden. Lo volví una situación circular sin coherencia. Este es uno de los principales problemas de razonamiento circular cuando se hace el silogismo hipotético mal hecho. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este caso? Ocurre que yo puedo ganar el examen por otros medios. Por medios fraudulentos puedo comprar, puedo pagar, puedo hacer que otra persona se haga pasar por mí para presentar el examen, puedo, acudir a una cantidad de medios que no son justamente estudiar. Así que si gané el examen, no necesariamente estudié. Puede ser que estuve inspirado, que conocía el tema o que simplemente tuve suerte, que era un examen en el cual debía seleccionar la respuesta, porque era un examen estandarizado y me fue muy bien. Había pagado por las respuestas o lo que fuera. Así que ganar el examen no me demuestra que haya estudiado. Estricto sensu, de manera necesaria, no. Esa es una forma de razonamiento circular. Veamos algún otro ejemplo. Si los extraterrestres existen, entonces nos deben visitar desde lugares muy lejanos. Entonces, si los extraterrestres existen, B, nos visitan desde lugares muy lejanos. Si nos visitan desde lugares muy lejanos, entonces deben tener una gran tecnología. Por lo tanto, si los extraterrestres tienen gran tecnología, nos visitan de otro planeta. No es la conclusión es, si los extraterrestres nos visitan de otro planeta, entonces tienen gran tecnología, pero no podemos decir, si tienen gran tecnología, por lo tanto nos visitan de otro planeta. Estamos torciendo por completo. Esa es una forma de razonamiento circular. Otra más sencilla todavía, si se da A, entonces se da B. Si se da B, entonces se da A. Esto ya estamos entrando acá a una forma de razonamiento circular muy parecida a la afirmación del consecuente. Si llueve fuertemente, hay desastres. Hubo desastres, por lo tanto llovió fuertemente. No necesariamente puede haber desastres por muchas otras cosas. Entonces la persona dice, con el silogismo hipotético, si le hablo de una manera muy dulce, entonces accederé a su atención. Si accedo a su atención, puedo conquistarla. Por lo tanto, si le doy de una manera muy dulce, puedo conquistarla. Ahora, ese es el hipotético. Cuando yo lo cambio al razonamiento circular, diría, si le hablo de manera muy dulce, entonces la conquisto. No necesariamente. Así que he torcido por completo el orden de las cuestiones. Lo mismo pasa acá, porque puede ser que sencillamente haya ocurrido la cosa por una situación absolutamente distinta. Entonces vamos acá con estos más simples. Si se da A, se da B, y si se da B, se da A. No. Si se da A, la condición debe aparecer B, pero la condición no es que cada vez que aparezca B, se dé A. Ese es el problema del razonamiento circular. Esa es una primera forma de ver el razonamiento circular, de verlo como torcer el orden correcto de las cuestiones. Esa es una de las posibilidades, lo estamos torciendo, y otra de las posibilidades es que lo estamos volviendo una petición de principio. Entonces, en la petición de principio estamos introduciendo una variable que no estamos seguros de ella, una variable que todavía no sabemos, y la conclusión en la premisa. Entonces, la premisa tiene variables que nosotros no aceptamos, premisas que no están comprobadas, y la conclusión tiene la particularidad de que acepta esa premisa e incluso tiene mayor extensión. Entonces, por ejemplo, nosotros decimos, exclusivamente existe materia. Nada más hay materia. Como Dios no es un ser material, por lo tanto, Dios no existe. Hay dos partes en las premisas que todavía son una simple especulación. Todo lo que existe es materia. Todavía falta suficiente información como para poder aseverar eso de una forma absoluta. Sabemos que hay antimateria,
podrían existir otras situaciones que apenas están por descubrirse, y también en la segunda premisa nos falta información para poder determinar si existe una divinidad y que sea estricto sensu no material. No conocemos nada de esto, son cosas que rebasan el conocimiento científico. Por lo tanto, la conclusión de que Dios no existe es una conclusión que rebasa las premisas, porque está partiendo de cosas que son dudables. Si yo digo, lo único que existe es materia, Dios no es materia, por lo tanto Dios no existe, nos está rebasando la información. No tenemos información suficiente. Otra. Solo Dios puede hacer aparecer las cosas de la nada. El universo fue creado de la nada, por lo tanto el universo fue creado por Dios. Entonces, primero, ¿solo Dios puede crear de la nada? Bueno, es una cuestión que no se puede comprobar. Afirmar que el universo ha sido creado de la nada también es incomprobable. Se habla normalmente, primero no se habla que haya sido creado, sino que surgió, y el hecho de surgir se dice que es a partir de una singularidad, por lo menos con una energía preexistente. Por lo tanto el que asegura la existencia de Dios como el argumento que la niega de manera radical, que lo asegura radical o que lo niega radical, ambos están partiendo de supuestos, y la conclusión es ese mismo supuesto, pero lo profundizamos. Ese es el problema del razonamiento circular, ese es el problema de las peticiones de principio. Se vuelven falacias cuando no son sostenibles, cuando no podemos nosotros justificarlo. Ese es el punto grave. Entonces, muy interesante que lo podamos analizar, que lo podamos pensar y darnos cuenta que allí hay serios errores, que no es un tipo de argumento muy fuerte, que de hecho es bastante débil y que se comete con mucha frecuencia, porque partimos de premisas no aceptadas y queremos introducir una conclusión que es esa misma premisa no aceptada e incluso mucho más amplia. Por lo tanto, lo que decía el párroco, el sacerdote, el religioso, no tiene nada que ver con razonamiento circular ni con petición de principios. Si le vamos a indicar un problema, que tal vez le podemos indicar si se desea, hablaríamos que hay más bien falacias hacia el final más emotivas, que tienden más a la apelación a los sentimientos, cosa que, atención, es un sermón, ¿no es cierto? Entonces, si es un sermón, se entiende qué es lo que quiere. ¿Cuál es el objetivo del sermón? Generar una emotividad en sus fieles. Entonces, se entiende que quiera generar emotividad. Se entiende que es un lenguaje apelativo antes que un lenguaje informativo. Pues es absolutamente comprensible. El uso del lenguaje es apelativo. Y lo que se quiere generar justamente son actos de habla. Entonces, sea algo ilocutivo, pero está mezclado con lo... O sea, algo locutivo, pero está mezclado con lo ilocutivo, queriendo producir performativos en las personas. Entonces, pues es comprensible porque es un tipo de lenguaje y de contexto religioso. Entonces, lo que se quiere es generar emotividad. O sea, de antemano se sabe. Así que si se le va a endilgar algo, creo que lo que se le podría endilgar sería la emotividad, que eventualmente podría ser una apelación a las emociones, en algunos puntos eventualmente. Que es totalmente comprensible en su contexto, lo mismo que decíamos previamente. Hay discursos de publicidad que quieren generar conciencia y esa conciencia la logran ex profeso, moviendo emociones, agrediendo o haciendo cosas que se sabe que son falaces. Entonces, pues entienden qué contexto está, pero petición de principio no encuentro por ninguna parte. Vamos a escuchar. En torno a la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles. Me parece que Gamaliel, que era un doctor de la ley, un hombre preparado, interviene sabiamente en favor de los discípulos. ¿Por qué? Porque conoce la historia del pueblo, y al conocer la historia del pueblo, se acuerda que en la historia del pueblo surgieron hombres que se levantaron también contra el poder romano. Dios me perdone lo que voy a decir, pero frente al atropello que estamos a punto de vivir los colombianos, que ahora nos van a cobrar IVA por todo, que nos van a hacer fiesta con lo poco o mucho que tenemos, sabiendo que con el solo hecho de parar la corrupción, don Alberto, alcanza la plata y sobra. Porque lastimosamente, nuestros gobernantes son unos derrochadores de primera línea. Increíble, ayer salió un estudio
donde decía cuántos celulares tiene el gobierno de Colombia, entre presidencia, alcaldías, gobernaciones, institutos, ministerios. ¿Cuántos celulares pagamos ustedes y yo de nuestros impuestos? Rosita, póngale un número. ¿Cuántos celulares tiene el gobierno, si se puede llamar así, Alberto? Póngale un número. 10.000. ¿Saben cuántos celulares pagamos los colombianos al Estado? 1 millón de celulares al mes. 1 millón de celulares al mes. Semanalmente los colombianos pagamos más de 5.000 millones para tanquear los vehículos del Estado. 5.000 millones. Multiplíqueme eso por 52 semanas que tiene un año, y al año no sé, se están comiendo más de un cuarto de billón de pesos en solo gasolina, lavados, mantenimientos. En el Senado y la Cámara, donde hay 400 y pico de senadores y estos, tienen 9.000 funcionarios públicos, puras corbatas. Cada senador tiene derecho a 10 personas. ¿Para qué? Ganando de 30 y pico millones de pesos. ¿Para qué? Yo lo único que le pido, Albertico, a Dios es que cuando este pueblo se sacuda, que nos coja todos confesados. Y Dios me perdona si soy de mal agüero, pero cuando la gente se cansa, la tortilla de fea, ¿no es cierto, Isabelita? Si no, pregúntele a los comuneros. ¿Por qué fue así? Porque es que ya no se puede más, ya es un abuso, ya es un abuso. Con solo parar la corrupción, alcanzaría plata para votar palo alto. Pero en medio de esta escasez, nos gastamos 16 billones en comprar aviones nuevos de combate, haciéndonos falacias que vamos a pelear con Venezuela. Venezuela no tiene alientos para pelear con nadie. Hoy el mundo no será tan estúpido de agarrarnos a pelear pueblo contra pueblo, porque sabe que todos, así como la pirinola, todos pierden. No todos ponen, todos pierden. Y yo sé que ni Venezuela, ni Ecuador, ni China, ni nadie, ningún país de esos se va a poner a pelear con otro país porque sí. Y Gamaliel hace un recuerdo de la historia del pueblo de Israel. Les dice a los judíos, miren, acuérdese que hace unos años apareció un tal Teudas, que era también otro Mesías, otro liberador. Lo matamos y pasó. Si esto es de Dios, permanece. Si esto no es de Dios, se acaba. Ah, pero no los dejemos ir sin darle una leñera. Y les volvieron a darle una cueriza a los apóstoles y se fueron. Eso como que nos ayuda a entender que esto no es cosa de hombres, sino que esto es cuestión de quién, muchachos, de Dios. Así de fácil. Si su idea y su actividad son cosas de hombres, se disolverá. Pero si es cosa de Dios, no lograrán destruirlos. Eso es. Todos los días hay que saber poner las cosas de Dios en las manos de quién, de Dios. Pidámosle al Señor con todo el corazón que nos ayude y nos ilumine. Ay, Señor, para que las cosas cada día vayan un poquitico que mejor. Excelente. Bien, chicos, ya termino entonces con este grupo 10. Así que me dicen acá que le pagaron a alguien para hablar acerca de unos productos de cabello. Fue una terrible estafa finalmente. Sí, claro. ¿Y quién se responsabiliza? Simplemente me pagaron por eso. Es una publicidad, una operación a la celebridad. Bien, termino con el grupo 10. Un detalle para el grupo 10. Aspiro podérselos enviar hoy mismo. Recuerden que vamos a estar hablando justamente en el debate de cómo se debe financiar un Estado, de dónde debe sacar el dinero fuerte de impuestos, si la carga gravable debe ser particularmente para empresas, o si debe ser particular para los grandes capitales, o si debe ser particularmente para la base de la pirámide, para el trabajador, para el asalariado clásico, en dónde debería radicar. Y yo mismo les voy a separar los grupos. Es decir, no es que ustedes, por ejemplo, estén totalmente de acuerdo en que deben ser los grandes capitales y van a defender esa idea, les puede tocar lo contrario. Entonces, por ahora, vayan informándose de por qué sostienen unos que deben ser los grandes capitales, por qué sostienen otros que debe ser la base de la pirámide. Vayan informándose en eso y les enviaré cada uno del debate que le corresponde y para que lo tengamos muy presente. Esto es lo más grande de todo el seminario en cuanto a nota. Tenemos un 40 en el cual la mitad, es decir, 20, la mitad de esta nota, el 20 va a ser del debate como tal, cuando nos encontremos y debatamos sobre el punto. Y la otra mitad
va a ser del argumento que van a elaborar, que va a ser un ensayo argumentativo muy corto, muy breve, es un microensayo, es muy corto, pero muy bien planeado. Yo les voy a dar todas las bases de cómo se elabora, de cómo se realiza. Entonces, va a ser la última clase que tengamos. Yo le pongo en unos 20 días aproximadamente, pero les mandaré la información clave, espero mandárselas hoy mismo, o si no, de aquí al domingo, mandarle los grupos separados, divididos, quién va a defender cada uno, cuál sería la fecha, cuándo se entregaría. Así es como lo estaríamos realizando. Entonces, nadie ha ganado la materia, nadie ha perdido la materia, para que lo tengamos claro. Si a alguien le pudo haber ido mal en el examen 1, sabe que esta es la mayor cantidad de porcentaje y que lo puede sacar adelante. Y que como vamos a seguir profundizando en falacias y todo lo demás, le puede ir mucho mejor en el examen 2. Entonces ya terminamos con el grupo 10, suficiente con lo del grupo 10, espero que haya quedado muy claro para todas las personas del grupo 10 y ya podemos cerrar para poder seguir con el siguiente grupo. Hasta luego, profe, muchas gracias. Que esté muy bien. Un abrazo enorme. Muchas gracias, profe. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, profe, gracias. Un abrazo y les deseo, me encantó saludarlos.